Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Guatemala es uno de los países de América Latina que menos crecimiento económico ha registrado en las últimas 3 décadas. De 1983 a 2012, el crecimiento económico per cápita promedio fue de tan solo 0.7%, mientras que Chile, que cuenta con la economía más dinámica de la región, reportó un crecimiento de 3.9%. Por su parte, Panamá, Costa Rica y Uruguay tuvieron una tasa de crecimiento por persona de 2.5%. Incluso en la región centroamericana, Guatemala ocupa el penúltimo lugar en cuanto a crecimiento económico en los últimos 30 años, tan solo arriba de Nicaragua. Esta situación ha provocado que el país tenga una tasa de pobreza persistentemente alta y que la mayoría de la población se enfrente diariamente a la precariedad, el hambre y la desesperanza. El crecimiento económico es importante porque es la base para lograr un mayor desarrollo social. Los países que han logrado altos niveles educativos, estándares de salud aceptables y una protección social efectiva han pasado primero por un proceso de crecimiento económico sostenido y acelerado. Las naciones asiáticas y los países del este de Europa son el mejor ejemplo del impacto positivo que tiene el crecimiento económico sobre los indicadores sociales. Según el Índice de Desarrollo Social 2013, los países que tienen un desarrollo social muy alto tienen un PIB per cápita de por lo menos $17,295. En el caso de Guatemala, el PIB per cápita es de $3,512, por lo que es imposible pretender alcanzar los indicadores sociales del primer mundo con tan poco ingreso per cápita. Si deseamos que la mayoría de guatemaltecos gocen de altos estándares de vida, necesitamos un crecimiento económico robusto y consistente en los próximos 30 años. La pregunta fundamental es cómo lograr un modelo de desarrollo que impulse el crecimiento económico de Guatemala. La experiencia nos demuestra que ningún país en el mundo ha logrado altas tasas de crecimiento económico sin una fuerte inversión de capital y una mejora considerable en la productividad de las empresas. Sin embargo, para lograr estas condiciones es necesario construir un modelo político estable, capaz de alcanzar consensos y de impulsar políticas públicas efectivas de largo plazo. Guatemala necesita con urgencia construir un modelo de desarrollo que nos permita superar nuestros rezagos históricos. Si no somos capaces de incrementar nuestro crecimiento económico a los niveles de las economías más dinámicas del mundo, estaremos condenados a la pobreza, el hambre y el subdesarrollo. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un programa que queremos compartir con ustedes. El tema es económico y vamos a hablar de qué ha pasado con Guatemala, con Centroamérica y con América Latina en los últimos más de 25 años. Y sobre todo nos vamos a enfocar en Guatemala y para eso tenemos a un grupo de expertos. Y los presentamos: el licenciado Cristian Castillo, es analista político de la USAC; el licenciado Lizardo Bolaños, profesor e investigador; el licenciado Ricardo Barrientos, economista senior del ICEFI, que es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales; y el licenciado Hugo Maúl, director del área económica del CIEN. Bienvenidos a Dimensión. Gracias. Para hablar de estos temas económicos y que sean lo suficientemente aterrizados para que pues, la gente los comprenda y les sea más fácil procesarlos, empecemos hablando por algunas comparaciones. Guatemala es el tercer país de América Latina que menos crecimiento económico per cápita ha reportado en las últimas 3 décadas. ¿Por qué razón Guatemala reporta un crecimiento económico tan pobre en todo ese tiempo? Bueno, me parece que uno de los grandes retos que sigue teniendo la economía guatemalteca, inclusive desde hace 3 décadas o más, es el tema de lo rural. La economía guatemalteca aún no ha atendido las necesidades de lo rural y todavía en lo rural hay condiciones de producción económica que no permiten tener los ingresos necesarios para garantizarse un nivel de consumo necesario. ¿Y por qué crees que no ha pasado esto? Me parece que un poco las lógicas de producción han ido reduciendo las oportunidades de que el ingreso en lo rural
permita un mejor nivel de consumo en lo rural. Lógicas de producción queriendo decir... Básicamente los medios de, digamos, los productos productivos siguen siendo los mismos, siguen estando amarrados a lo agrícola. Las condiciones de la tierra tienen que ver también el acceso a la tierra, el acceso a producción, el acceso a créditos, el acceso a una serie de condicionantes que permitan cambiar las formas de producir en lo rural. Me parece que es importantísimo porque a pesar de que haya habido un crecimiento económico en el país, los niveles de pobreza, lejos de ir reduciendo, han ido aumentando. Déjame disentir en este sentido. Yo creo que es completamente la historia es la contraria. El problema es que no hemos tenido mayor desarrollo urbano dentro de Guatemala y ese es el verdadero problema. No hemos apostado por industrialización, no hemos apostado por la mejora de la calidad en la producción de los servicios dentro de Guatemala y dentro de la vinculación hacia los mercados internacionales de otra manera. Podemos ver lo que sucedió en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, podemos ver lo que sucedió en Corea desde los 60, podemos ver lo que sucedió no es Indonesia, es Singapur. Y es la apuesta por la urbanización, es la apuesta por los mercados internacionales, es la apuesta por la mejora de la calidad de los productos que se generan dentro del país. Lo rural, esa es la apuesta de China. ¿Y qué es lo que pasó? Hambrunas. ¿Cuándo es que empieza China realmente a crecer? Cuando le apuesta a las ciudades, cuando le apuesta al comercio internacional. Pero en este momento la economía guatemalteca no está produciendo, digamos, cuando revisamos rápidamente cuáles son los motores de la economía guatemalteca, obviamente vamos a encontrar el tema de la economía subterránea. Ahí tenemos narcotráfico, tenemos contrabando, tenemos Pero eso no es un obstáculo en ningún país. Una serie de elementos que no permiten el crecimiento generalizado. Luego tenemos que también mucho del consumo se sostiene con las remesas. Hemos exportado a una gran cantidad de guatemaltecos que son los que sostienen el consumo en lo local. Luego tenemos que seguimos produciendo monocultivos extensivos y que seguimos apostándole a los servicios en lo poco urbano que hay. Lo rural no ha recibido una inyección que le permita contribuir al desarrollo económico general del país. Es que la forma como se va a desarrollar es disminuyendo lo rural. Mira todos los países en el mundo. ¿Qué país tiene que se ha desarrollado el día de hoy más de un 20% de su población en lo rural? Y de acuerdísimo. El tema es que no han habido apuestas a reducir lo rural. Bueno, entonces lo que hay que hacer es enfocarnos en lo urbano, no pensar en lo rural. En términos generales no ha habido apuesta por ningún modelo de desarrollo en los últimos 25 años. Cuando uno analiza en la época democrática, bueno, el gobierno de la democracia cristiana algo intentó hacer, pero venían, primero criticables en muchos aspectos en cuanto al manejo que hicieron de la cosa pública, pero la situación en Guatemala aún no estaba consolidada la democracia, habían amenazas, pero de ahí, en estos 30 años de historia, lo que hemos tenido para mí es fragmentación de políticas, fragmentaciones de esfuerzos y la ausencia de verdad de llegar a un consenso mínimo de lo que debería de ser el desarrollo. Aquí tenemos dos visiones respetables ambas. Alguien que habla que hay que buscar el desarrollo urbano, la industrialización, y alguien que habla que hay que buscar el desarrollo desde lo rural. En la medida que nosotros no nos pongamos de acuerdo entre nosotros mismos, también es difícil poder privilegiar una u otra opinión. Ahora, el decidir si se escoge un modelo u otro depende mucho de cuáles son los potenciales del país. En el caso de Guatemala, tenemos muchas limitaciones en el área agrícola, porque es cierto, podemos producir cierta cantidad de cultivos y tal, pero se ha demostrado que no es suficiente. Totalmente. Al final el tema se trata de crecimiento económico. O sea, ¿cuánto somos capaces de hacer crecer nuestra economía? Y los datos de los últimos 30 años nos dicen que el promedio ha sido 1.2% de crecimiento económico neto, quitando el crecimiento de la población. Eso es un crecimiento muy pobre. Y bueno, el dato nos pone así, que en los últimos 30 años somos el tercer país que menos ha crecido en América Latina. Luis Barrientos, ¿cómo salimos de este candado? Sí, Dionisio, yo quería precisamente volver a esa pregunta inicial que usted planteaba, y es que el indicador que usted tiene es un indicador per cápita, o sea, es el crecimiento total dividido el número de personas que estamos habitando en este país. Yo creo que debemos partir de un principio básico que creo que todos aceptamos, que el crecimiento económico sí es una condición necesaria para el desarrollo, pero no es suficiente. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Tiene que darse otras cosas. Creo que Hugo mencionaba el tema de desarrollo democrático, desarrollo político, que obviamente es una asignatura pendiente para Guatemala y para la región. Pero creo que hay un tema que tiene que ver con la distribución. Antes de entrar a ese tema y de la distribución, que vamos a entrar a él, hablando de cómo lo político impacta lo económico, sí es oportuno que mencionemos que lo que está pasando en Guatemala en este momento, contra estas ideas totalmente descalificadas de querer ampliar un mandato presidencial o hablar de reelección, más pareciera una cortina de humo o una intención de confundir
a la población porque algunas otras cosas están sucediendo, además de que son inconstitucionales y a todas luces fuera de lugar. Esto lo que provocan son incertidumbre, desconfianza, y no ayuda a que se den las condiciones para que se dé crecimiento económico, porque es cierto, hay que poner mucho más énfasis en lo social, en la distribución, resolver el gran problema de desigualdad que hay en Guatemala, como en tantos otros países del mundo. Y la forma de hacer eso, ya lo han venido diciendo algunos analistas responsables, es vía la educación y el crecimiento económico. Y por supuesto, políticas sociales, políticas fiscales, que ayuden a que esto de alguna forma filtre y alivie los problemas que tenemos de orden social. El tema es por dónde empezamos. De hecho, esas discusiones... Si no hay crecimiento económico... Sí, por eso digo, es una condición necesaria, pero no suficiente. Estas discusiones sobre el mandato y todo, yo creo que lo que hacen es que trastocan las prioridades del debate. El presidente lo que ha hecho es llamar a debatir, pero en realidad deberíamos estar debatiendo otras cosas. Por ejemplo, su indicador o nuestro indicador de crecimiento per cápita, yo creo que es muy pobre porque en Guatemala hay demasiada gente que no está gozando los beneficios del crecimiento económico. ¿Pero cuál crecimiento económico? ¿Verdad? Que ha sido muy Digamos, porque hay una tasa de variación, ¿verdad? Que si usted lo descuenta por los precios y luego lo divide entre la población, queda muy pobre. Pero hay algo, hay quienes están creciendo en Guatemala. Entonces, lo que pasa es que de los que están creciendo, ese crecimiento no logra beneficiar a todos. Es que no es suficiente, es que el problema que tenemos es que el crecimiento, si lo calculamos en cantidades, en porcentajes, de cualquier forma que lo calculemos, es un crecimiento muy pobre. Al extremo que lo que tenemos en Guatemala en los últimos 100 años es una población que el 50% más se mantienen pobres y que los ingresos fiscales no alcanzan y que en general es una economía marginal. El 70% informal. Sí, una sociedad muy desigual. Yo creo que uno de los debates que hay que tener, pero con la debida seriedad, es el tema del crecimiento poblacional, pero también el tema de cómo vamos a resolver el problema de desigualdad. Sin duda alguna. Y eso es un tema muy, muy polémico. Abramos ese tema en nuestro próximo segmento cuando volvamos después de nuestro primer corte. Bienvenidos, estamos en Dimensión, nuestro tema de hoy, crecimiento económico y desarrollo. Entrémosle entonces un poco al tema de cómo resolvemos los niveles de desigualdad que hay en Guatemala. Maúl, arranque. Pues yo creo que es importante primero reconocer el tema de la desigualdad. Yo creo que nada se gana poniéndose una venda en los ojos y tratando de negar este problema. Número dos, también hay que reconocer que por más que distribuyéramos lo que hoy tenemos, si hiciéramos una reforma agraria para repartir las tierras en cultivo extensivo en minifundios, no creo que lleguemos muy lejos. Y en todo caso, si repartimos toda la riqueza que hay, los guatemaltecos tampoco vamos a salir de pobres. No nos vamos a convertir en Chile, ni nos vamos a convertir en Nueva Zelanda. Entonces, más que un juego que se juega una vez, lo importante es crear condiciones para generar bienestar para todos de manera sostenida. Yo creo que no hay una solución única para ese problema de desigualdad. Hay quienes gustan de la solución tributaria, ponerle impuestos a los que más ganan, quitarle riqueza a los que más tienen. Hay otros que consideran que solo son políticas sociales. Yo creo que tiene que ser de todo, porque en un debate como el que hay en Guatemala, donde el tema de empleo no se encara seriamente, no se pueden abandonar los paradigmas ideológicos respecto a la creación de empleo, entonces todas las discusiones al final de cuentas resultan vacías, porque más que discusiones económicas son reivindicaciones políticas de grupos que creen tener algún derecho de mover la balanza política en determinada dirección. Por supuesto que creo que es importante tener una población educada, capacitada, con buenos niveles de salud. Eso nos va a tomar una generación para mientras que hacemos. Pero el tema de fondo sigue siendo, ¿se puede tener desarrollo social sin crecimiento económico? Y para que haya crecimiento económico tienen que haber condiciones. Si un gobierno decide implementar políticas fiscales agresivas que desentonen con el resto de su región, si deciden implementar políticas expropiatorias de cualquier clase, ¿quién va a invertir en Guatemala? Es que precisamente ese es el punto de debate. En Guatemala no se está invirtiendo o los niveles de inversión son muy bajos. Es difícil esperar un nivel de crecimiento alto
sin niveles de inversión que mejoren las condiciones de vida, principalmente de los que están en peores condiciones económicas y sociales. Yo estoy completamente convencido de que ningún país se ha desarrollado desde lo rural. De eso estoy totalmente claro. Sin embargo, no podemos pensar en el desarrollo nacional sin mejorar las condiciones de vida de esa cantidad de gente que está en lo rural con pésimas condiciones de vida. El CIN acaba de publicar, por ejemplo, un estudio sobre empresarialidad en lo rural y relata y narra precisamente las condiciones fatídicas en las que subsiste esta población. Si no hay inversión que llegue a esos territorios, que le permita a la gente tener mejores condiciones de vida, que pueda tener un mejor nivel de ingreso y que a partir de ese mejor nivel de ingreso pueda tener mejor educación, mejor salud, mejores posibilidades para competir en el mercado laboral nacional, vamos a seguir reproduciendo un modelo de producción amarrado a ciertos elementos que están vinculados a la tierra, pero que no permiten un crecimiento de toda la economía en su conjunto. Ahí tal vez mi único punto es, si pensamos en China, ¿qué es lo que está haciendo China? China se está enfocando en la costa, que es donde tenemos la conexión hacia los mercados internacionales. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? El desarrollo no se está enfocando en los lugares, se está enfocando en las personas. Y lo que tenemos es un gran porcentaje de migración para lograr aprovechar esas oportunidades, que son aprovechar esas oportunidades a través de la migración, a través de los mecanismos de remesas internas que se generan, a través de la infraestructura que se genera hacia lo interior. Pero no es pensar que es necesariamente el lugar el que tenemos que desarrollar. Puede ser la gente, y la gente se puede desarrollar de maneras muy distintas. Creo que tenemos que superar esas visiones decimonónicas respecto a esos procesos de desarrollo. Miren, yo tomaría un poco la idea que estabas dibujando, Hugo, en el sentido de, bueno, en primer lugar no tenemos modelo, ni para un lado ni para el otro. Pues eso es una, digamos... Lo tenemos todos. Es andar sin brújula a oscuras, ¿verdad? Yo creo que en el ICEFI se nos conoce bastante bien nuestra posición en cuanto a lo tributario, ¿verdad? Nosotros sí creemos que hay que tomar posiciones tributarias y muy probablemente hay disensos acá. También se nos es bien conocida nuestra posición en cuanto a la acción del Estado, la intervención del Estado en materia social. No necesito repetirla, pero creemos firmemente en el gasto social responsable. Tal vez lo que no se nos conoce muy bien es nuestra postura, por ejemplo, para un tema que yo creo que hay que romper ya un paradigma viejo y bastante desusado, que es el tema de la competitividad. Yo creo que ustedes mencionaron el tema de la inversión. 2/3 partes de la inversión que llega a la región centroamericana está llegando a Panamá y a Costa Rica. Y no por las razones que impulsan nuestras supuestas políticas de competitividad. Yo creo que hay que revisar el tema. Por ejemplo, yo no puedo pensar en ningún programa de competitividad, de atracción de inversiones y por ende de generación de empleo que no atienda el desmán y la disfuncionalidad total de nuestro organismo judicial. Si no podemos resolver conflictos, si no podemos atender el problema de la impunidad, de aquí el sinvergüenza es el que se sale con la suya. Certeza jurídica. Del tema de la certeza jurídica, sea cual sea. Seguridad ciudadana. Claro, seguridad ciudadana. Desde un asalto en la calle hasta un litigio por tierras, digamos, o el tema de la minería, o de todo eso, no tenemos. Entonces, o por ejemplo, el tema de capacitación. No podemos, con la mitad de la niñez desnutrida, ¿cómo pretendemos competir, verdad? O sea, sí reconocemos que somos un país muy disfuncional. Exacto, pero digamos, ¿cómo crecer? Bueno, yo creo que una forma es atraer inversión, pero tenemos que realmente cuestionarnos severamente, y esa es la posición del ICEFI, qué es lo que significa ser verdaderamente competitivos. El tema, digamos, estéril y caduco de restringirse al incentivo tributario, creo que todos estamos claros que eso simplemente no funciona, ¿verdad? Pero un elemento de tantos. Claro, ¿cuál es realmente un esquema de competitividad que le funciona a Guatemala? Cuando hemos visto al ICEFI, por ejemplo, cuestionar la política laboral, Ricardo, que no tiene ningún sentido desde ninguna perspectiva técnica. Y el que no calla otorga en esto. Tenemos uno de los sistemas salariales más acrónicos del mundo, que se discute desde trincheras ideológicas. Nadie habla seriamente de cómo crear empleo formal en Guatemala. Y entonces, qué bueno que el ICEFI tenga esas posiciones, porque peor sería que no estuvieran ustedes combatiendo la disciplina en el gasto. Pero aquí hacen falta otra cantidad de temas respecto a los cuales no existe acuerdo mínimo. Entonces, creo que se nos escucha más en lo fiscal, Hugo, pero por ejemplo nosotros creemos que hay que mover el debate, por ejemplo, del empleo a tiempo parcial y sacarlo de las anclas que tiene, porque tenemos dos posicionamientos fundamentados en la desconfianza de un sector respecto a otro. Pero el ambos, trabajador de la patronal. Ambos están hablando de una mínima porción de la población económicamente activa, que es la que en alguna medida tiene algún nivel de acceso a empleo.
Pero bien lo planteaba don Dionisio, que por lo menos el 75%, en datos del CIEN, el 75% de la PEA está en actividades informales o de subempleo o en total desempleo. Entonces, digamos, enfocarse solamente en la política laboral lo que hace es reducir la posibilidad de crecimiento a un sector muy pequeño. Y el resto está subsistiendo económicamente. Mientras no haya una atención a las necesidades de la población en donde estén, porque está bien, no voy a defender que la gente no se ha movilizado. Hay mucha migración interna e internacional. El problema es que la cultura guatemalteca, la cultura propia de los pueblos está amarrada a la tierra. Y entonces es difícil que, digamos, un trabajador estacional que se va a trabajar a la costa 3 meses, deje y se quede trabajando en la costa, vuelve a su territorio. Pero aquí es cómo generamos oportunidades, cómo logramos generar inversión o atraer inversión o invertir los recursos del país en esas áreas deprimidas que al final son las que están reduciendo. Si estamos de acuerdo que para combatir la desigualdad, que para lograr resolver la mayoría de nuestros problemas sociales, necesitamos un gran crecimiento económico, acompañado de políticas sociales coherentes y necesarias. Una condición necesaria. Serias. Esto quiere decir ser capaces de articular políticas públicas y políticas públicas en plural, que en su conjunto sean capaces de crear las condiciones para que haya pues, una población con un nivel educativo correcto, que hayan la certeza jurídica y las condiciones para que venga la inversión y haya crecimiento económico, se creen oportunidades de trabajo, que hayan políticas fiscales, no solo que resuelvan los problemas del Estado para que atienda los problemas que tiene que aprender en un país como Guatemala, pero que a la vez mantenga cierto nivel estandarizado con respecto a la región o al continente, para ser ahí sí competitivos en lo que respecta a atraer inversiones. Si no, salimos del tema y seguiremos estando en la cola y discutiendo desde trincheras ideológicas, como decía Hugo, sin resolver el problema. Por eso vale preguntar ahora, en los 90s se habló tanto de que en Guatemala se implementaron políticas neoliberales y que eso es lo que nos tiene hoy como estamos. ¿Qué tipo de políticas realmente se implementaron en los 90s que son de alguna manera las mismas que se siguen viendo en el siglo XXI? ¿Qué tipo de políticas han sido? Bueno, en términos generales se le ha puesto ese epíteto, me imagino que en una estrategia discursiva de los que están en contra de ese tipo de ideas, pero en términos generales, se privatizaron algunas empresas, se desmonopolizaron algunos sectores, tal vez se hizo un poco más de énfasis en la responsabilidad fiscal, cuestiones que se pudieron haber hecho mejor, cuestiones que hoy estamos pagando el precio cuando no se hicieron bien, o sea, bajo ninguna circunstancia estamos defendiendo monopolios privados ni privatizaciones hechas a dedo. Pero en términos generales lo que pasa es que toda esa forma de ver el mundo en una crítica malsana fue reemplazada por una indisciplina en donde se vea. Porque la disciplina fiscal hoy brilla por su ausencia. Ayer estuvimos con Ricardo en un programa de radio discutiendo de un préstamo malsano y hoy nos sorprenden con que durante la semana hubo otra aprobación de otros 2. Ya no se cree en la disciplina fiscal, sino más bien en la responsabilidad fiscal. Ya no se cree en la necesidad de ampliar mercados y promover la competencia, sino en crear nichos específicos para los amigos de los políticos. Entonces creo que este debate es válido, pero lo que pasa es que mientras gente como nosotros no encontramos un punto de acuerdo y no construimos algo, todos los demás, que son los listos, se aprovechan de la película y en la rueda ha seguido girando y hoy tenemos un Estado disfuncional que no sirve ni para crear empleo, ni para cobrar impuestos, ni para dar incentivos fiscales, ni para apoyar a la población rural. Y entonces, al final, creo que estamos ante un reto más básico, que es de tipo jurídico. Ahí coincido completamente con lo que han dicho nuestros amigos más jóvenes. O sea, el ordenamiento jurídico en Guatemala es inexistente y lo poco que hay es infuncional. Y por otro lado, tenemos una ausencia de una... Yo ni siquiera diría un modelo, pues, o sea, pongamos de acuerdo en 2, 3 cosas mínimas y apostemos por ellas. Sí, en ausencia de eso, podríamos decir que lo que ha habido en Guatemala en los últimos 25 años ha sido improvisación, oportunismo, irresponsabilidad, en algunos momentos peores que otros, pero nunca se ha tenido ni un modelo de desarrollo, ni una visión realmente del país que queremos construir, ni mucho menos la articulación de políticas públicas coherentes, consistentes, que nos lleven a objetivos claramente definidos, por los que se ha planificado una estrategia y se haya puesto un equipo coherente también y capaz de implementar todas estas políticas públicas en una forma continua. Aquí lo que ha habido es cada 4 años barren y empieza todo medio de nuevo y en fin, por eso es que tenemos hoy los datos que tenemos. Tenemos que ir a publicidad y regresamos en un momento para seguir con Dimensión, Crecimiento Económico y Desarrollo.
Bienvenidos, estamos en Dimensión, nuestro tema de hoy, crecimiento económico y desarrollo. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Qué decisiones hay que tomar para que el país empiece a rescatar su rumbo? Me parece que el problema es político, Dionisio, es político, porque estamos en centros de investigación, hay quienes están estudiando, otros están trabajando, pero ¿dónde está ese espacio de debate político que le apunte a un acuerdo? Independientemente de los posicionamientos y las diferencias ideológicas, en algo nos tenemos que poner de acuerdo. Ya sea en tema salarial, en el tema fiscal, en el tema de competitividad, etcétera, etcétera, etcétera. Son varios debates que están ahí esperando ser abordados. Los políticos están ocupados en otras cosas. Debatiendo si se van a quedar más o no en la presidencia. Yo creo que hay que volver a rescatar las iniciativas que tuvimos en su momento y que no han sido tal vez llevadas a buen puerto. Grandes intentos nacionales, por ejemplo, yo identificaría los acuerdos de paz, algún debate nacional que se tuvo en algún momento, el pacto fiscal, creo que fue un momento interesante. La Agenda Nacional Compartida. La Agenda Nacional Compartida. Yo creo que en donde hay un vacío importante en la política y es en donde podemos irnos a sentar, a debatir e ir a empujar un acuerdo nacional, un acuerdo social, un contrato social. Yo creo que ese es el vacío, porque no sé si me equivoco, pero de esta mesa no nos tardaríamos ni días, ni meses por lo menos, a lograr consensuar entre nosotros una agenda con 3 o 4 puntos, elementos puntuales que permitan avanzar. Pero ¿dónde está ese espacio? Creo que nos tenemos que plantear que los políticos no lo van a dar, están ocupados. Entonces lancémonos. Yo creo que un poco viene ese punto, ¿no? Yo quiero disentir un poco. Creo que no es un tema de los problemas de los políticos. Creo que es un problema también que tiene que ver con los técnicos y que tiene que ver con la visión de país que queremos dar. Creo que no hemos sido capaces de plantear un proyecto que atraiga la atención de aquellos que están hoy en día, ya sea los políticos, o sea los empresarios, o sea los sindicatos, para que tengan un compromiso con esa idea. ¿Un proyecto de qué tipo? Un proyecto de nación, pero un proyecto en donde tengan claro cuáles son los incentivos que tienen ellos mismos de poder aportar. Una propuesta política. Sí, pero no tiene que ser una cosa de que los políticos van a venir y decir, tenemos que ir por acá. No, o sea, ¿cuál es el beneficio? ¿Cómo me beneficio yo? ¿Cómo se beneficia mi clase? Creo que ahí debiera de ser la forma en que nosotros debiéramos de plantear. La gran pregunta que siempre sale es, entonces, ¿quién lo hace? ¿Verdad? Porque si los políticos están ocupados en otras cosas, en general las élites, normalmente bastante distraídas, la sociedad civil, pues hay un poco víctima de las circunstancias, si no digamos el pueblo. Entonces, ¿quién se encarga? Bueno, en términos generales, esto es algo que comparto, no creo que pueda venir de un solo sector. En el pasado hubo experimentos diversos en este tipo, el Plan Visión de País, me acuerdo yo, donde se juntó a todos los políticos más importantes y firmaron, finalmente no se cumplió. El mismo pacto fiscal en su momento, que también involucró a los políticos, no se cumplió. Definitivamente esto tiene que ser una renovación que venga desde el propio seno de la sociedad. Yo por de pronto considero que desde lo político hay que hacer reformas importantes, desde lo jurídico hay que hacer reformas importantes, pero sobre todo yo creo que no queda más que apelar al ciudadano que tome una responsabilidad de lo que está pasando. Porque ninguno de los que estamos aquí sentados, por más que vociferemos, pateemos, aleguemos, vamos a lograr absolutamente nada por el hecho de que no tenemos ni el poder político, ni el poder económico, ni el poder de la fuerza. Sin embargo, el poder del voto es importante, que no se dejen encantar por cantos de sirenas, promesas vacías, una ciudadanía más responsable, empezar a actuar desde lo local, donde se pueden generar cambios. Lo que peor nos puede funcionar es la apatía. O sea, en ese sentido, si todos los demás se desconectan, no crean que los que estamos en un programa como esto realmente podemos sacar. En América Latina tenemos referentes interesantes de los que podemos, digamos, aprender mucho, ¿no? Un caso extremo en este momento de la vida de nuestro continente es Venezuela. Sí. ¿A dónde la llevaron ese tipo de políticas, ese estilo de hacer política, de violentar la democracia, los derechos de la sociedad civil, en fin, en general, violentar los derechos y las libertades de un pueblo? Y luego tenemos otro referente, un gran referente, que es el caso chileno, donde han logrado una continuidad por un periodo largo de tiempo
y han cambiado de grupos políticos en el poder, han tenido a su grupo de tecnócratas, los profesionales de la administración pública que permanecen básicamente dirigiendo e implementando políticas públicas que son constantes, y eso ha hecho de Chile el país que es hoy. Han cuidado su sistema judicial, es un país con certeza jurídica, con buenos programas sociales, y hoy Chile, en todo el debate que hemos visto que ha tenido en los últimos tiempos, no es que quiera más, quieren mejor. O sea, es una sociedad que está pasando al siguiente nivel, y eso es bueno. El nivel educativo chileno es admirable, etcétera. Esos son los dos extremos que tenemos en América Latina. Me parece que la diferencia es a partir de los acuerdos. ¿Cómo logramos construir acuerdos? Porque lo que no hay en Guatemala, lo que no se ha logrado es construir acuerdos de país. Se han logrado impulsar agendas específicas, y ha habido algunos avances y algunos acuerdos en algunos puntos muy puntuales, valga la redundancia, pero que se han ido cayendo en el tiempo. Lo que no hay son grandes acuerdos de país. Y la pregunta que usted lanza es la de fondo. ¿Quién se atreve a abrir ese espacio de debate? Que aquí hay un gran consenso. Digamos, necesitamos espacios para expresarnos, espacios para oírnos entre nosotros, entre los diferentes sectores que integran Guatemala, y llegar a acuerdos concretos. De lo contrario, no se puede tener un país... Sí, pero yo vería una oportunidad en donde más nos duela. Porque lo que no nos duela no nos importa, ¿verdad? Lo que no nos duele nos es indiferente. ¿Por qué no hacemos un llamado, y eso sí se puede hacer, en un punto de conflicto particular, y donde llamemos a un debate, en donde las partes accedan a tratar de llegar a un acuerdo? Por ejemplo, recientemente tenemos la controversia del desalojo de La Puya, ¿verdad? Una empresa minera, digamos, que representa una transnacional de capital estadounidense y luego un grupo de pobladores. Yo creo que ese es el ejemplo del conflicto que se plantea casi imposible de resolver, por lo menos entre las partes. Ya los trancazos sonaron, ¿verdad? ¿Por qué no llamamos a un diálogo, digamos, montemos una mesa de gente calificada, en donde ya la descalificación no sea el recurso barato que siempre hemos visto de todas las partes, y resolvamos y llegamos a un acuerdo en ese punto? Y demos un ejemplo que en ese punto dimos un paso adelante. Luego vámonos a otro tema. Y así yo creo que podemos ir formando una masa crítica, porque es que si no, esto nunca se va a mover, ¿verdad? Muchos acuerdos, muchos momentos históricos, muchos, fotos de políticos firmando cosas que nunca van a despegar. Yo creo que mejor vámonos a donde más nos duele, ¿verdad? Empecemos por donde está el ojo del huracán y resolvamos un problema. A ver, que los señores de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc y la empresa minera lleguen a un acuerdo bajo una supervisión, y ayudémoslos a que se pongan de acuerdo, que ya no se estén dando por donde se están dando, ¿verdad? El problema es que creo que con tu propuesta estás asumiendo que hay legitimidad para poder resolverlo. Y creo que ese es uno de los problemas. Creo que la legitimidad hay que construirla poco a poco. Y estás con un gran problemón enfrente que creo que no va a ser fácil de construir legitimidad con eso. Entrémosle. No creo que funcione así la cosa. Es que encima hay otra variable. El Estado ya se posicionó. Sí. Entonces, si el Estado se posiciona de uno de los dos focos, y eso genera una incapacidad de llegar a acuerdos. Pero es que ese es el problema, hay que entrarle. Me parece que hay un punto de acuerdo. Seguramente algunas versiones más radicales de alguno de los dos lados podrían estar en contra de esto, pero nosotros tenemos un gobierno que es infuncional, gasta muchos recursos y da pocos resultados, contribuye a la falta de legitimidad, porque cuando se acerca no promueve ni el diálogo, ni la resolución de conflictos, ni le da resultados a la gente, que debiéramos ponernos de acuerdo al menos en eso de cómo reconstruir un servicio civil, una capacidad de gestión, de planificación, de presupuestación, de ejecución del gasto público que de verdad se transforme en resultados para la gente. Ya nos estamos dejando 60,000 millones de pesos de quetzales al año, que por lo menos eso termine siendo en satisfactores bienes, servicios, obras que le lleguen a las personas. Yo creo que ahí los dos extremos fallan. Hay un extremo que critica al gobierno por ser muy grande, por ser muy interventor, por ser sobreregulador, cuando en realidad es un gobierno inefectivo, inexistente. Y por otro lado se le atribuyen al gobierno facultades casi de Dios, que es capaz de promover todo tipo de satisfactores, todo tipo de bienestar a la población, cuando en realidad es un gobierno inefectivo, con un servicio público mal pagado, mal adiestrado, con clientelismo político. Entonces, ¿por qué no? Okay. Los que quieren un Estado pequeño, los que quieren un Estado un poco más grande, ambos creo que hay un principio en común, que es un Estado que funcione, un gobierno que funcione.
Si lográramos recuperar eso, creo que en algunos lugares, en algunas áreas específicas, pudiéramos ir ganando legitimidad. Si no, no tiene sentido todo el trámite. Podemos duplicar la carga tributaria y gastarlo en educación, que va a servir para despilfarrarlo en cosas que no se transforman en mejor educación de los niños. Y encima a lo mejor el pequeño para los que quieren pequeño es lo mismo que el grande para los que quieren grande, porque como todo es relativo, así es, ¿verdad? A lo mejor están hablando exactamente lo mismo, lo importante es que funcione y ese es el problema. ¿Cuántos años tenemos en Guatemala de estar, digamos, arrastrando un sistema que no está funcionando? La apertura democrática abrió grandes esperanzas, enormes ilusiones, que con el paso de los años se han venido frustrando, y eso es peligroso para el sistema democrático, para los valores de la democracia. Y la pregunta es, ¿cuánto más es sostenible esto? Mantener los niveles de pobreza que tenemos, la falta de crecimiento económico, la falta de oportunidades, etcétera, etcétera. Y es que de pronto ¿Dónde explota? La crisis de la democracia en el mundo, porque estamos viendo el modelo democrático en crisis en diferentes partes del mundo. La crisis está asociada a que ofrece mucho y cumple poco. Es decir, genera altas expectativas de resolver problemas, inclusive económicos en lo local, microeconómicos. Sin embargo, pasan los años, pasan las décadas y la gente vive subsistiendo al margen de la democracia, al margen del Estado. Y cuando el Estado llega en una posición de atentar contra los intereses de la gente en lo local, en lo rural. Entonces, al final, el gran reto vuelve a ser político. Sin embargo, nos alejamos de lo económico sabiendo que al final el ser humano desarrolla sus capacidades a partir de lo económico. Nos centramos solamente en lo político y los políticos están pensando solo en las próximas elecciones, en reelegirse, en ampliar el mandato. Claro. No les interesa para nada. Y con frecuencia olvidamos el impacto que tiene lo político en lo económico y por lo tanto lo social, porque hace falta crecimiento económico para resolver los grandes problemas sociales. Me parece que hay forma de conciliar los puntos. Por ejemplo, Cristian Lizardo. Bueno, ok, ¿por qué no desarrollamos un nuevo polo de desarrollo, una nueva ciudad, un nuevo desarrollo industrial cerca de uno de los puertos, donde hoy no hay una ciudad, donde es rural el ambiente y creemos ahí oportunidades de inversión que cumplan con los requisitos que vos querés, pero que también cumplan con ser competitivas? Bueno, estoy repitiendo un poco, creo, lo que pasó en China. Y ahí pudiéramos entonces, no sé, los 25 y tantos millones que tengamos, la siguiente ciudad de Guatemala, que sea una ciudad localizada en un puerto, conectada o con una ventaja logística. Sin embargo, no hacemos eso ni hacemos lo demás. Si ¿Quién invierte en eso? Ahí estamos. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir con Dimensión en nuestro tema de hoy, crecimiento económico y desarrollo. Bienvenidos, seguimos en Dimensión con nuestro tema de hoy, crecimiento económico y desarrollo. Estábamos casi acusándonos de enredar lo político con lo económico, pero es inevitable. Uno impacta de forma dramática al otro. Y bueno, Hugo decía, tenemos que visualizar un futuro distinto para poder empezar a hacer las cosas hoy que nos lleven a él. ¿Por dónde arrancamos? Yo vuelvo a repetir, yo creo que la ciudadanía que tiene el potencial de interesarse, de levantarse de su zona de confort y hacer algo, está totalmente dislocada de los círculos de poder político o de gobierno que toman decisiones y que pueden hacer las cosas. ¿Cómo los conectamos? Yo creo que la oportunidad son nuestros conflictos, ¿verdad? Creo que, aunque ustedes perfectamente han demostrado, digamos, o han comentado lo difícil que sería, ¿por qué no empezamos por eso? Yo les puse un ejemplo crudo, digamos, reciente, entre una población y una minera, pero también vámonos a otros conflictos también que tenemos, ¿verdad? Yo creo que si pudiéramos como sociedad, como ciudadanía, demostrar que hay algo que nos duele, por ejemplo, el tema de la transparencia y la corrupción, te levanta así, la opinión pública te enardece, como también te puede reflejar, levantar esperanzas o deseos de actuar en diferentes sectores sociales. Gente con plata o sin plata, gente en la ciudad o en el campo, que están hartos de la corrupción, estamos hartos de la corrupción, porque no enfrentamos un problema específico. Entonces, yo creo que ese llamado perfectamente se puede hacer. Pienso en el sector privado, pienso en la academia, pienso en los tanques de pensamiento, iniciativas por dónde empezar hay. Y saben, yo las diferencias ideológicas, incluso escuchándolos a ustedes, amigos, no me preocupan tanto, de verdad.
Creo que las áreas donde hay intersección y agendas comunes empiezo a verlas muy claras. Son suficientes para poder hacer Claro. Yo me quedo con la imagen que plantea don Hugo, digamos, esa ciudad en donde hayan oportunidades, en donde la gente pueda desarrollarse por su propio esfuerzo, etcétera. ¿Quién pone el capital inicial? Esa es la pregunta. ¿Quién pone los recursos? Porque en economía los recursos son finitos. Los recursos no se pueden, no emergen por generación espontánea. Se necesita inversión. Para la política social se necesita impuestos, pero ¿cómo exigir impuestos si no hay crecimiento económico? Al final todo está amarrado. ¿Quién le apuesta a Guatemala? Pero tiene que haber quien apueste a nivel internacional. Yo acabo de estar en un seminario en África y hay gente que le apuesta a Botswana, que le apuesta a Ruanda, que le apuesta al corredor de logística y transfronterizo. Nos van alcanzando rápidamente. Yo creo que muchos datos. nos van a Países superar. y africanos. nos van a superar. El tema es que ¿por qué no hemos atraído esa inversión en los últimos 30 años? Yo creo que no estamos haciendo bien? por falta de dirección clara, fíjate. ¿Qué no estamos haciendo bien? Porque para enmendar eso que no estamos haciendo bien, tenemos que tomar decisiones rápidas. Si no, vamos a pasar otros 30 años y dentro de 30 años, los que podamos estar todavía debatiendo en esa época, vamos a decir qué hemos hecho mal los últimos 60 años. Sí, vas a estar con el mismo peinado que tenemos nosotros y discutiendo los mismos temas. Perdón, pero es un entonces drama. demostremos que por lo menos somos capaces de resolver uno de nuestros problemas. De dar un resultado, Ricardo. Claro, es que ese es el exacto. punto. Resolvamos un problema. Si decimos vamos a hacer algo, ok, demos el resultado y mostrémoslo a la comunidad internacional, porque somos buenísimos para vender sueños, pero en lo concreto es poco lo que logramos. Resolvamos un problema. Allá afuera no un vamos problema a convencer a nadie. Ninguno allá afuera es un baboso que va a creer nuestra simple promesa de vida. Esa es competitividad de verdad. El problema de Credibilidad. gran debate en este momento es la matriz energética. Porque la puya es un caso muy central, es un caso muy focalizado. Pero la matriz energética es el gran debate para los próximos 30 años. Pongámonos de acuerdo con las Ahora, hidroeléctricas. sí, cuando Elic Barrientos dice resolvamos un problema, ¿no creen ustedes que en todo caso ese problema debiera ser el liderazgo nacional? Que las instituciones donde se reúnen los líderes, que por lo tanto deciden participar y por lo tanto tienen acceso a llegar al poder, es ahí donde tenemos que, digamos, hacer un esfuerzo extraordinario para que al final se consoliden los vehículos, que en todo caso serían los partidos políticos, que es a través de los cuales se alcanza el poder, para que el rumbo empiece a cambiar. Estás pensando en servidores públicos. Porque si es así, estoy completamente de acuerdo. Es una combinación, ¿no? El liderazgo político y, por supuesto, una tecnocracia bien calificada. Pero lo que sostiene eso es la ley electoral y de partidos políticos. Porque podemos tener muy buenos tecnócratas, muy buenos políticos entrenados, pero si siguen compitiendo con las actuales reglas del juego, lo único que hacemos es que partidos corruptos, partidos que están llevando al Estado a la oclocracia, estamos teniendo, digamos, a los peores ciudadanos guatemaltecos guiando al país. Mientras no logremos reformar la ley electoral, mientras no podamos llegar a una reforma profunda e integral de la ley electoral y de partidos políticos, no vamos a poder cambiar las condiciones. Tampoco lo va a Sí, lograr. coincido contigo. Yo creo que el punto es las instancias de poder, los estamentos de poder y las instancias de decisión no tienen hoy en día en sus cabezas a líderes de verdad. Esa idea de resolver un problema, ¿qué es lo que exige? Es un líder que lo haga. Depende de lo que hay que hacer es formarlos primero. No, pero es que Sí, también... no hay una década, pero una generación. no creo que no los haya. Hay que entender el liderazgo de Dionisio no como el que tiene la autoridad, sino como aquella persona que puede tomar Convocar. problemas como estos que estamos hablando y situarlos ante la población de una manera que la población no se muera en el esfuerzo, no se desmoralice en el esfuerzo. Y para eso realmente es construir puentes, tener la capacidad de poder estructurar de manera progresiva y adaptativa los cambios. Ya que viene el Mundial, no es el que mete el gol, es el volante que hace el pase. ¿Ya? O sea, el tema es, el líder, yo estoy totalmente de acuerdo, no es el que está en el puesto, es el que tiene el poder de convocatoria, es el que tiene la legitimidad, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí, montemos una mesa y discutamos. Bueno, si la mina es muy complicada, porque es muy complicada, yo creo que las hidroeléctricas todavía es más factible. Yo creo que las hidroeléctricas es un problema de mutua y profunda desconfianza y de trampas históricas y que uno hizo esto y que el otro hago y si ahora haces esto. Pero Miren, ¿por qué no transparentamos y lavamos ese debate? Y más que un líder, ¿no se trata también de una generación de ciudadanos? Ese es el punto. Yo creo que ahí está. Del líder. ¿Sabes qué pasa en Guatemala? Como cuando yo jugaba fútbol, todos querían ser centros delanteros. Yo terminé jugando de defensa. Igual en Guatemala todos quieren ser presidentes.
Cuando lo que se necesita son buenos servidores públicos que sean ministros, viceministros, directores, asesores de diputados, pero todo el mundo le apunta a lo grande y está bien, uno tiene que tener personas que están al frente, pero algunos tienen que picar piedra y tienen que saber cómo hacerlo. Yo creo que en este tipo de reformas estamos todos de acuerdo, a pesar de que podamos tener diferencias ideológicas irreconciliables en otro plano. Con este primer paso creo que uno pudiera intentar resolver problemas específicos en áreas específicas. El tema de las hidroeléctricas no debiera ser un problema, requiere una discusión amplia del tema eléctrico, donde hay cuestiones complicadas que creo se pudieran hacer si uno tuviera una base política y social que a los intereses creados llevarlos a una situación de tener que negociar. Yo me la juego. De ese debate surge un líder. Lo que hay que quitar son los malos incentivos a los políticos. Porque la clase política, al final de una discusión económica paramos en una discusión política, pero el actual sistema, el actual régimen lo que crea son incentivos para que no lleguen los mejores, porque los mejores se abstraen de entrar a esa jugada precisamente por las actuales reglas del juego. Ahora, Eli Castillo dice, de una discusión económica terminamos en un rollo político, pero reflexionemos por qué. O sea, realmente estamos atrapados de tal manera por el estado político del país, que lleva tantos años patinando, empantanado, que es una de las razones, probablemente la más importante, por la que el país económicamente no camina. Bueno, el país no resuelve. O sea, a pesar de los problemas de pobreza que existe generalizado en el país, la capacidad de la gente que se va a traer remesas a nivel internacional está mejorando la situación en las áreas rurales en el país. En el consumo. Sea lo que sea, sí, pero digamos que ha mejorado. Lo que ha habido es esa capacidad del ciudadano guatemalteco para poder encontrar la salida a pesar del Estado. Aquí lo que estamos haciendo es no solo cómo sobrevivimos, sino cómo vamos 20 kilómetros más allá. Y creo que en eso sí se necesita. Pero veamos acuerdos. tendencias. Los índices de pobreza han venido subiendo en los últimos años. La economía, que tenía un crecimiento promedio neto de 1.2 en el 2013 y el 14, ha bajado a 1%. La proyección de este año es 1%. O sea, encima lo estamos viendo más difícil. Lo poco que se produce se malgasta, no se usa bien. O sea, nos queda un minuto. ¿Algún mensaje positivo que podamos dar para no dejar a la audiencia? Estudien. La participación es fundamental. Participación. Yo creo que debatamos sobre un problema específico. Hidroeléctricas podría ser un tema. Y hablemoslo todo. Metámonos al debate. Encontramos soluciones. Sí, no creer promesas falsas y demandar resultados concretos a quienes quieren su voto en esencia. O sea, ya cancioncitas, no, tiene que ser resultado concreto y si no lo logra no vuelvo a votar por usted. Así tal vez cada 4 años cambiamos. Ahora, ¿es factible eso ante un electorado con un nivel educativo en una parte muy importante, muy bajo, que son manipulables y se les puede engañar con facilidad? Bueno, lo que pasa es que le estamos hablando a los oyentes de este programa, que creo que es un segmento que sí entiende lo que estamos diciendo. Con los otros, creo que lo que hay que buscar son soluciones a problemas concretos, los más importantes que tienen, que de verdad les den una satisfacción para que no sean víctimas de este... Yo sí creo que ha mejorado mucho. A mí me ha tocado trabajar con organizaciones en comunidades muy lejanas y hay una autocrítica. Hay una autocrítica de ya no vender el voto, hay una autocrítica de ya no comprometerse con políticos que llegan a ofrecer grandes cosas y que después los primeros olvidados son ellos los que votaron por estos políticos. El país está cambiando, está dando pasos, hay cambios importantes en lo urbano y en lo rural. El tema es cómo generar más oportunidades. Y que nos digan el cómo, porque decir el qué es fácil, el cómo. Ahí es lo importante es que la generación a la que usted se refería, Dionisio, ahí está. Sí. No hay que esperar que nazca, ahí está. Pues que sus palabras se hagan verdad y que sean una profecía que nos traiga los éxitos que necesitamos como país, urgentemente. Gracias, volvemos con ustedes la próxima semana. Los dejamos ahora con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿qué estrategias debería implementar Guatemala para salir del subdesarrollo? Hayden Alexis García Ordóñez dijo, llevar a cabo mejoras en educación es la primera piedra y se considera fundamental para conseguir el progreso económico y social de los países. Julis López comentó, políticas sociales dirigidas a salud y educación debe ser la nueva estrategia a utilizar, como lo han hecho otros países como Brasil, que la utilizó y funcionó de manera sorprendente. Jacqueline Bardales agregó, no más funcionarios corruptos, generación de empleo para salir de la economía informal que ha aumentado para que la población pueda subsistir,
No más deuda para el país en préstamos, gasto público eficiente, más educación y seguridad social. Kenneth Jones dijo: la educación es la riqueza más grande para llegar al desarrollo. Es la fuente del conocimiento de donde proviene todo.